Creo que quiero saber si alguien no puede escucharme o algo, Michelle. Aquellos que están en mi equipo, por favor, háganmelo saber y así podré mantener mi texto aquí para buscar hoy. Vamos a cubrir un poco del escaneo facial. Vamos a cubrir un poco del escáner y Toby. Está bien, y tú dices, espera, el mío es blanco. ¿Qué está pasando? Sí, se llama una funda. Chicos, vamos. Ve a itobi.com y compra uno. Puedes personalizarlo. También vamos a cubrir la forma en que presentamos nuestra historia. Y hoy mucho de lo que estamos hablando es aprovechar las herramientas que tienes, que es el escáner Itobi. Habla un poco sobre el escaneo facial, pero lo más importante es cómo estás usando realmente estas cosas. Queremos darte un par de maneras pragmáticas de usar esto luego hacia el final de esto, aquellos que todavía están con nosotros aquí. Recibirás un resumen en PDF con una especie de hoja de trucos, si quieres, y lo adjuntaré en el chat. Está bien. Creo que podemos adjuntar cosas como un PDF o algo así en el chat. Sí. Michelle, asegúrate de que podamos hacer eso. Si no, tomaré una captura de pantalla. Quiero decir, deberíamos poder adjuntar. Sí, sí, puedes subir desde tu computadora aquí. Está bien, creo que ya lo he hecho. Así que haré eso. Lo tengo listo en mi computadora. También adjuntaré un estudio de caso que hemos hecho, que son 10 maneras en que las personas y los individuos están usando iTobi. Así que quiero darte mucho valor durante este seminario web. Con suerte durará unos 45 minutos, tal vez 60 minutos como máximo. No quiero ocupar demasiado de tu tiempo, pero quiero que te vayas diciendo, oye, eso fue divertido. Aprendí algo nuevo. Estamos haciendo algunos sorteos, así que, con suerte, ya sabes, serás un cliente con una oportunidad de ganar algo. Vamos a estar haciendo algunos sorteos de PayPal, dinero en efectivo para regalar. Vamos a estar regalando unos meses de un escaneo facial o un escáner Itobi mensualmente, o te dejamos elegir. Así que solo mantente atento a eso y así nos divertiremos. También quiero que te vayas sintiéndote más seguro con estos instrumentos, estas cosas que tienes a tu disposición. Bien, así que con eso vamos a entrar en materia. Sé que tenemos mucho que cubrir aquí y sinceramente, si hay preguntas en el camino, quiero que te sientas totalmente libre de, ya sabes, hacer esas preguntas y luego puedes simplemente lanzarlas en el chat y nuestro equipo estará listo para abordarlas o al menos llevar un registro de ellas, si eso tiene sentido. Así que quería contarles una pequeña historia, y esta es una especie de historia ficticia, por supuesto, pero espero que tenga sentido porque lo que tenemos a nuestra disposición son estos productos, estos aceites y suplementos que son muy poderosos para las personas, ya sabes, lo son. Otras personas, tus patrocinadores, tus plazos, todos saben que lo son. Las otras personas a las que intentas presentárselos pueden no. Está ese aspecto de cómo usamos esto en nuestro negocio. El otro lado es cómo yo y mi familia aprovechamos estas herramientas de la mejor manera posible, ¿verdad? He pagado por ellas, quiero usarlas. ¿Cómo van a impactar mi vida y cómo cambio mi salud para mejor? Tenemos que recordar que los aceites y suplementos son los productos reales que están mejorando tu vida. Bien, las herramientas te ayudarán a aprovechar eso y te guiarán en la dirección correcta, pero es tomar acción lo que más importa. Bien, tomar acción es lo que más importa. Así que quiero que pienses en esto por un minuto. Está bien, hay esta historia del violín y tal vez la hayas escuchado, pero imagina un violín de fama mundial, un violín tan raro que los coleccionistas lo aseguran por millones de dólares. Está bien, un violín de $1 millón. Y para aquellos de ustedes, y no lo he dicho, que no hablas bien inglés, continuaremos tomando estos y poniéndolos en tu idioma nativo en los grupos de Facebook de los que formas parte. Así que les dije en portugués,
Les dije en español, si no los están viendo allí, háganoslo saber. Nuestros administradores de Facebook, con suerte, estarán publicando esos y ayudándonos a ponerlos en sus manos en su idioma nativo. ¿De acuerdo? De todos modos, esta grabación será enviada y enviada por correo electrónico a todos. Así que tendrás esta grabación. Está bien para volver a verla. Muy bien. Así que tenemos este violín de $1.000.000. Una noche, un músico entra al escenario llevando el violín. El público está escuchando en silencio y todos saben que están a punto de escuchar algo extraordinario. Entonces saben que este es un violín de $1.000.000. Pero luego sucede algo extraño. El músico toca el violín. Casi se prepara para tocarlo y luego simplemente lo deja en un soporte, así que estaban esperando. La anticipación estaba ahí y luego él lo señala y habla sobre la madera. Habla sobre las cuerdas, cómo fueron hechas, la historia del violín, el valor y, durante 20 minutos, sigue y sigue hablando sobre este violín. Y, después de 20 minutos ellos, empiezan a mirar sus teléfonos, empiezan a alejarse, se dan cuenta de que esto es solo una conferencia. Y no toca ni una sola nota, así que todos empiezan a irse. Preguntándose un poco, ¿por qué vinimos a esto? Porque nadie, sabes, compra un boleto para escuchar sobre un violín. Compran un boleto para ver lo que el violín puede hacer, lo que la persona puede hacer con ese violín. Y ahora imagina como un segundo músico. Ella sale al escenario y lleva el mismo violín, de hecho lo recoge. Sin explicación, sin especificaciones sobre ese violín, no, ninguna conferencia, simplemente comienza a tocar. Así que ella comienza a tocar este violín. En minutos están llorando, están dándose cuenta de que esto es lo más hermoso que han escuchado, sonriendo, recordando cosas de su pasado, sintiendo estas emociones evocarse y el instrumento no cambió, es exactamente el mismo instrumento, pero la persona usándolo de manera diferente es lo que cambió, ¿verdad? Es como cómo estoy usando ese instrumento y eso es exactamente lo que sucede. En los negocios todos los días, muchos de nosotros poseemos, sabes, uno de los instrumentos más grandiosos jamás creados, que es nuestra voz. El segundo probablemente sea el escáner Itobi. Bien, tienes el escáner Itobi, la cara también puede. Los instrumentos más poderosos que ustedes pueden usar en su negocio, la ciencia, los datos, la tecnología, y voy a volver a la voz aquí, pero voy a enfocarme en Itobi por un momento. Tienes todas estas recomendaciones, pero a veces pasamos demasiado tiempo hablando del instrumento. Aquí está tu informe. Olvidamos tocar realmente la música. Bien, la historia de la transformación de lo que te sucedió en tu vida es lo más importante. Por eso dije al principio que quiero hablar sobre historias contigo por un momento. Y luego voy a entrar de nuevo. Hay algunas cosas de solución de problemas que necesitamos discutir. Cosas muy básicas, pero ustedes nadie se despierta. Nadie se despierta en medio o en la mañana y dice, oye, quiero ver un informe hoy. Quiero saber, ya sabes. Quiero escanear, quiero encajar, quiero escanear con Itobi cara, quiero escanear con Itobi. Nadie se despierta pensando eso. Nadie se despierta pensando, quiero tecnología. Está bien, quiero tener tecnología en mis manos, pero se despiertan pensando, quiero dormir mejor. Quiero dormir mejor, quiero menos estrés. Está bien, quiero más confianza, quiero ayuda, quiero esperanza, quiero soluciones. Se despiertan queriendo todas estas cosas y entonces miras. Lo que eso significa, a veces vamos a escanear y decir, tu producto más popular es el magnesio. Está bien, el magnesio ayuda con el sueño. Genial y termina ahí. Les enseñaste algo. Esa no es la mejor manera de hacerlo. Está bien. Te enseñaré la mejor manera de hablar sobre esos productos, cómo presentarlos desde el informe. La gente quiere más energía, quieren las soluciones a sus síntomas que están experimentando. Tienes que recordar que
Así que el escáner proporciona ciencia. La historia resalta y evoca emoción y así que cuando unes la ciencia y la emoción, la ciencia y la historia, bien, la ciencia y la historia juntas, la gente finalmente escucha la música. Bien, entonces esta noche para muchos de ustedes en la UE, o hoy se trata de ayudarles a convertirse en el mago. Se trata de ayudarles a no solo saber cómo tocar el violín, sino ayudarles a tocar el violín, si se quiere. Bien, de eso se trata antes de que entremos en cosas más pragmáticas y me encanta un poco esa analogía. Hagamos un sorteo. Bien, así que ahora mismo muchos de ustedes han estado comentando de dónde son. En realidad, quiero preguntarte algo rápidamente. ¿Cuál fue el momento en que lo supiste por primera vez? El bienestar podría cambiar tu vida de alguna manera o cambiar la vida de alguien. Está bien. ¿Cuál fue el momento en que supiste que el bienestar, las cuevas, los suplementos, la dieta, el ejercicio, los aceites, lo que sea, era importante? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Ese tipo de cosas, esa receta, podrían cambiar tu vida o podrían cambiar la vida de alguien más. Empieza a comentar a aquellos que están más comprometidos. Vamos a tomar tu nombre y ponerlo en una rueda de sorteos y vamos a hacer un sorteo. Así que te voy a dejar elegir si tienes un escáner ITO-B. Y mi equipo está recopilando tus nombres ahora mismo. Si tienes un escáner ITO-B y estás pagando mensualmente, puedes elegir obtener un mes gratis o $25 por PayPal, está bien. Simplemente enviaremos $25 a través de PayPal si no tienes un escáner ITO-B. Entonces puedes simplemente obtener el PayPal, está bien si quieres. Aquellos que poseen uno pueden elegir si quieren un mes gratis o su pago de por vida. Si acabas de pagarlo, podrías simplemente obtener $25. Tarjeta de regalo de Amazon o PayPal o dinero. Está bien, muy bien, así que hagámoslo. Ustedes están comentando, voy a poner esto en un testamento aquí y copiar esto y voy a compartir mi pantalla porque creo que es bueno que ustedes estén viendo, un poco viendo esto rápidamente. Compartir. Muy bien, pongan esos nombres todos. Muy bien, vamos a copiar esto. Está bien, Michelle, ¿podrías enviarme un mensaje de texto? ¿Puedes ver mi pantalla? O cualquiera puede comentar y decir sí. Muy bien, gracias. Gracias. Yo. Me encantaría aprender tu nombre, Yohara Yohara. Y luego ver, está bien, genial, muy bien. Aquí vamos por los primeros $25 de PayPal. Te lo enviaremos hoy. Aquí vamos. Es algo divertido. Muy bien. ¿Y el granjero? Está bien. Buen trabajo. Ups. Ve aquí y cambiaron mi diseño. Mary no estuvo bien. Muy bien. Estamos de vuelta aquí. Espero que entiendan lo importante que es usar instrumentos. Y si hay una manera, hay una estrategia sobre cómo hacerlo. Está bien. Así que muy bien. Vamos a adentrarnos en esto. Tenemos otro. Podría incluso dejar, por cierto, si estás aquí el tiempo suficiente y estás súper comprometido, podría ofrecer a alguien que sea diamante o superior solo porque tienes grandes grupos, si estás aquí y si has visto esto, para que puedas regalar un escáner y B a tu equipo. ¿Está bien? Eso podría ser algo que añadamos un poco más tarde. Está bien. Entonces dije que voy a volver a la voz y antes de que entremos en la sección de B aquí, hay algo que hago muy raramente, pero quiero hacerlo de nuevo y es un curso de 3 días. Y si estás interesado, házmelo saber. Pero es un curso de 3 días donde hablamos sobre narración y cómo usar tu voz, que es nuestro instrumento que tenemos con nosotros todo el tiempo. Y es solo para 30 personas, así que solo puedo aceptar a 30 personas durante esos 3 días.
Son 2 horas por día y se trata de usar y construir confianza. Se trata de amplificar las mejores partes de quienes somos en la narración y lo estoy haciendo el 1 de julio, el 2 y el 3. Quizás ese se llene o el 1, 2 y 3 de agosto. Así que te lo haré saber. Pero si estás interesado en eso, solo envíame un emoji. Son $500, pero eso cubre los 3 días completos. Y déjame saber, como con un emoji de corazón, si estás interesado en eso y tomaremos nota y tal vez nos pongamos en contacto contigo. No estoy diciendo que tendrás uno de esos lugares, pero posiblemente. Está bien, este es un principio de 88 teclas que algunos de los miembros de mi equipo conocen, pero se trata de sí, construir confianza. Es realmente difícil transmitir nuestros mensajes a otras personas y nuestras historias a otras personas y puedes ser una persona inteligente y saber todo sobre todo, pero si no puedes elaborar, enunciar, dictar cuidadosamente, artísticamente, demostrar esta historia y transmitirla y retratarla de la manera correcta. Entonces esa estructura es complicada y es difícil para alguien entender y seguir si no está suscitando e invocando emoción para tu historia. Entonces solo estás tocando la parte lógica, ¿verdad? Y hay mucho que considerar. Navegar aquí y estoy tratando de hablar un poco más despacio, así que por favor dime si estoy hablando demasiado rápido. Pero la idea aquí es que cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Y la idea es perfeccionar esa historia. ¿De acuerdo? Y no olvidarla. ¿Qué ayudó a otras personas? A emocionarse con Ito, emocionarse con tus productos o emocionarse con lo que estás haciendo es tu historia. Así que la gente rara vez compra por información. Por ejemplo, te dije que el magnesio ayuda a dormir. Versus, por primera vez en 3 años, mi hija durmió toda la noche. ¿De acuerdo? Nota que hay algunas pausas allí. Enfaticé y es una historia. En lugar de, sí, entiendes que el magnesio, tu producto principal en tu informe, ayuda con el sueño frente a... El magnesio ha ayudado a mi hija durante los últimos 3 años y ha sido así. Desde que comenzó a tomar magnesio. Ha sido increíble. Así que esa historia es correcta o aprovechas la historia de otras personas. Bien, Jane. En mi línea descendente tiene un hijo que estaba tan preocupado por ya sabes, problema de dolores de cabeza que estaba teniendo y duró tal vez 1 o 2 meses mientras este hijo, ya sabes, trataba de encontrar su camino en la vida. La menta vino al rescate y durante el tiempo que fue muy constante usando menta diariamente, ese dolor de cabeza comenzó a disminuir. Bien, así que usar eso ayuda un poco ahora. ¿Qué haces con el informe cuando escaneas a alguien? El día después de que comienzas a gotear información, bien, sobre esos productos, lo que pueden hacer, la información por sí sola no los llevará a comprar productos. También necesitas entender cómo funcionan estos productos para ti y tu familia y documentarlos. De acuerdo. Hay toda una receta sobre cómo documentar historias y cómo vincular una palabra como fresa o lo que sea. Es con una historia como podemos resolverlo juntos, pero hay maneras de asegurarse de que transmitas el mensaje correcto. De acuerdo. Así que quieres documentar cualquier pequeña cosa que funcione en tu vida en un cuaderno. Documentado. Y eso se convertirá en una historia. De acuerdo. Y te ayudaré a escribir esas historias si quieres. Entonces hay una fórmula de 3 partes y nuevamente esto te ayudará a crear mejores historias con el escáner y Toby, como adentrándose más. ¿Cómo uso esta cosa? Cuando escaneas a alguien, eso es lo primero que necesitas hacer y luego necesitas descubrir qué pueden hacer esos productos por ellos. Si eres nuevo, ¿quieres sentarte al lado del cliente? Estás escaneando y aprendiendo con ellos. Mira,
Lee las descripciones de los productos, aprende sobre ellos. Luego quieres contar la historia. Entonces, en lugar de que tu producto principal sea lavanda otra vez, buen trabajo, la lavanda hace esto, solo información excelente. ¿Quieres decir, dime qué está pasando últimamente? Bien, sabes que la lavanda es su producto principal. Tu pregunta debería ser, dime qué está pasando últimamente en tu vida. Bien, eso es solo dejándolos conectarse un poco. Esto les está enseñando, este es su hallazgo, así que la gente recuerda historias, más que informes. Bien, la gente comparte historias más que informes. La gente compra por historias más que por informes. Así que quiero que pienses en eso. Dime qué está pasando. Ahora, un consejo profesional es que antes de escanearlos, también les preguntes cómo están últimamente, de manera muy general. Cuando señalas el producto principal después de que escanean la banda o cualquiera que sean esos productos, es como cuando señalas un par de esos y dices, oye, cuéntame qué está pasando últimamente en tu vida. Y ellos señalarán y comenzarán, ya sabes, eso es como tú y ellos descubriendo juntos. Esa es la parte 2. Está bien. ¿Quieres darles, ya sabes, alguna buena información sobre lo que pueden hacer, pero realmente quieres escuchar? Entonces quieres enseñarles. Esto es lo siguiente. Ahora, este es un mal testimonio. Por ejemplo, escaneé y obtuve la banda. ¿Qué obtuviste? Sabes que, oye, obtuve el mismo informe la semana pasada. Eso no es realmente un testimonio, o más bien sobre la lavanda. Estaba agotado, abrumado, no estaba durmiendo bien. Por alguna razón, lo que descubrí en las últimas 3 semanas es que la lavanda seguía apareciendo aquí y allá. Y a medida que aproveché eso, el tipo de historia que me estaba contando, pensé, bien, voy a empezar a usar más lavanda. 3 semanas después, me sentí como yo mismo de nuevo. Y eso es más o menos lo que sabes que hizo por mí. Esa es una fórmula para que la uses. Así que, ¿cuál es la situación en la que estamos? ¿Cuál es la situación en la que te encuentras cuando estás escaneando a alguien? Descubramos eso juntos. Luego, tomemos acción. Bien, toma acción. ¿Y cuáles son los resultados? Bien, esos. ¿Cuáles son los resultados? De acuerdo. Voy a parar ahí y te voy a dar la hoja de trucos, por supuesto, como dije antes, pero hagamos otro sorteo con esta pregunta. Quiero preguntar, ¿cuál fue el resultado de escaneo más sorprendente que has recibido? Está bien, así que empiecen a poner esos comentarios ahí. ¿Cuál es el resultado de escaneo más sorprendente que han recibido? Esto puede ser divertido. Esto puede ser emocional, pero denos un poco de información sobre eso y después de eso no lean los comentarios de otras personas. ¿Qué es el resultado de escaneo más sorprendente que han recibido? Ahora, mientras están haciendo eso, vamos a hablar un poco sobre el escaneo facial y luego otra fórmula con el escaneo facial y luego quiero repasar de nuevo solo algunas cosas de solución de problemas. Quizás ayúdenos a entender lo que ustedes están experimentando y luego partir de ahí un poco y hacer otro sorteo. Muy bien, hagámoslo. Compartir mi pantalla. Estoy leyendo algunos de estos aquí. Esto es increíble. Muchas gracias a todos por compartir algunos de estos pensamientos. Y sí, me encanta esto. Y sabes que cuanto más avanzados estamos en el negocio de ustedes y cuanto más tiempo llevan haciendo esto, tú sabes esto, no quieres parecer un vendedor, no quieres parecer alguien que está empujando productos a otras personas. Entiendo que quieres más bien construir el valor para que atraigas a las personas hacia tus productos y tu experiencia. Realmente se trata de que tienes algo increíble que quieres compartir con la gente y quieres sacarlo al mundo. Es como, ¿cómo hago eso? Y ahí es donde la mayoría de las personas luchan, el mayor problema que la gente tiene en ventas, aunque de nuevo no estamos realmente hablando de ventas, pero el mayor problema que la gente tiene es que no saben por dónde empezar. Así que podrías estar sintiendo eso como, quiero hablar de estos productos.
No quiero ser esa persona y no sé por dónde empezar. Grandes noticias a todos. El escaneo facial de Itobi, el escáner de Itobi, provoca y evoca curiosidad. Curiosidad, curiosidad. Se transfiere a las conversaciones. De acuerdo, en las conversaciones se transfiere a la compra de personas que estaban interesadas en adquirir. De acuerdo, pero es esa parte de las conversaciones con la que a veces luchamos, por eso creo que nuestra voz realmente importa aquí. De acuerdo, gracias por todo esto. Vamos a compartir mi pantalla aquí. Y me encanta leer algunos de esos. Algunos de esos fueron muy emotivos. Por cierto, solo eché un vistazo a eso. Estoy usando este corazón cuando estoy compartiendo mi pantalla aquí, porque mi esposa tuvo cáncer de mama y ella lo superó. Lo tenemos un poco más. Ahora ella está muy bien y en la parte de atrás de esto dice, ya sabes, todos estamos luchando por ti, Whitney, lo cual es genial. Pero mi madrastra falleció hace 5 días y ella me ayudó a criarme desde que tenía 11 años, así que fue inesperado y así que estoy haciendo un reconocimiento para ella y mi esposa, porque el funeral para ella es mañana. Está bien, eso fue una manera sombría de luego decir, oye, vamos a divertirnos. La buena noticia es que mi madrastra luchó contra el cáncer durante 14 años, aunque fue inesperado. Ella aún sufría durante 14 años de manera intermitente. Está en un lugar mucho mejor y ya no está sufriendo y vamos a celebrar su vida mañana. Así que tenlo en cuenta. Está bien. Vamos a agradecerles por ser mis amigos, chicos. Vamos a regalar. Su elección de algo está bien, así que quien gane puede elegir ganar un estuche Itobe, que cuesta $35 en nuestro sitio web. Son como estos estuches geniales. Y cuando alguna vez regale este estuche, quiero enseñarte algo sobre cómo la gente lo está usando. Si no lo sabes, me toma 2 segundos. Pero tienes que estar usando algo para llevar tus aceites o productos, ¿de acuerdo? Si no tienes aceites, algunas empresas que ofrecemos me dijeron que ni siquiera venden aceites esenciales, solo suplementos. Así que mientras tengas algunos productos contigo, este estuche contiene 15 pequeñas muestras. De acuerdo. La idea es que puedo crear un grupo de productos y escanear solo estos 15 aceites y te mostraré el estuche cuando deje de compartir mi pantalla. Un poco más grande, pero puedes escanear solo ese grupo y luego cualquiera de los productos que aparezcan en el grupo puedes darles una muestra justo ahí y entonces, si estás escaneando solo 15 aceites, por ejemplo, es solo como 15 segundos de duración. Es súper rápido. Así que de todos modos, ten eso en cuenta. Es una excelente manera de hacer un escaneo gratuito sobre la marcha. Muy bien, espero que hayas encontrado tu nombre aquí solo por diversión. Hagamos un escaneo. Puedes elegir el estuche Itobi, una funda y un cordón, o $25 de PayPal. Está bien, lo enviaremos hoy. Aquí vamos. La cara de Itobi, o, disculpa, el estuche de Itobi. La funda y la manga o el cordón cuestan como $50 en cosas. Carmen Martínez. Carmen Martínez, buen trabajo. Muy buen trabajo. Está bien, eso es divertido. Aquí está. Sí, aquí está esto, ya sabes, algún tipo de funda. Y luego el estuche se ve así y puedes escanear esos productos y luego tenemos un cordón para ponerlo. Así que, de nuevo, Carmen, te dejaremos elegir si quieres ese paquete. Te lo enviaremos gratis o $25 de PayPal. Está bien. Muy bien. Volvamos a esto. Solo siguiendo un poco una agenda aquí. Está bien. Entonces tenemos que el rostro, ¿puedo hablar de eso rápidamente?
Solo hemos tenido el escaneo facial por tal vez 3 meses. No está donde queremos que esté. Está bien, no está. Soy muy transparente con la gente. Cuando lanzamos el escaneo facial por primera vez, estaba exactamente donde queríamos que estuviera. Estamos aproximadamente un mes atrasados. Esperábamos tener mucho más para ofrecerte ahora. Sin embargo, la buena noticia es que nuestro equipo está descubriendo cada vez más de nuestra base actual, nuestra base de clientes actual que lo usa diariamente. Lo que les gusta, lo que no les gusta, y ese mes nos ha dado más margen para luego mejorarlo aún más de lo que iba a ser. Así que va a ser increíble. Está bien y es genial ahora mismo en muchos aspectos, como genial en muchos aspectos. Está bien y algunos... Todo va a ser asombroso. Está bien, esperamos que solo tengan un poco de paciencia con nosotros. Ahora, ¿cómo estás usando el escaneo facial de la mejor manera para usarlo? De acuerdo con Toby, hemos hablado contigo sobre escanear en persona. Cuando escanees a alguien, haz un seguimiento con ellos al día siguiente y envíales el producto principal o un video o un artículo sobre el producto principal por el que escanearon. Espera 3 días y envíales otro video o un artículo sobre el segundo producto por el que escanearon. Espera 3 días, haz el tercero, el cuarto, el quinto. Nos sentimos muy convencidos de ese enfoque. Si escaneas a 50 personas en un mes determinado o en cualquier momento, deberías estar inscribiendo a 3 individuos en autoenvío cada mes. Con el escaneo facial, la forma de usarlo es diferente. Es una excelente manera de enviarlo para involucrar a las personas que no están activas. De acuerdo, tal vez personas que no están muy activas en la compra últimamente. Bien. Aquí tienes un escaneo gratuito. La otra forma de hacerlo es enviarlo de manera remota también a personas que están haciendo un trabajo increíble. Es un incentivo. Enviemos un escaneo remoto para las personas que están en envío automático. Está bien, podrías agotar muchos de tus escaneos, porque obtienes 40 escaneos gratuitos o 40 escaneos gratuitos para enviar a las personas, escaneos ilimitados para ti mismo en un cierto plan si pagas $10 más. Obtienes 300 escaneos para enviar a las personas y luego ilimitados para ti mismo. Así que solo depende de qué plan quieras. La idea es encontrar lo que funciona para ti, cuántos necesitas, pero las diferentes maneras son volver a involucrar a las personas o enviar a personas que están haciendo un trabajo increíble y quieres recompensarlas. El beneficio detrás del escaneo facial es que no tienes que estar en persona. Puedes enviar a una persona o a un grupo de personas un enlace para usar, que podrían usar una y otra vez cada mes automáticamente y no tienes que reenviarlo. Se desbloqueará cada mes del calendario. Por ejemplo, tengo un amigo aquí en la calle. Él y su esposa aman el escaneo facial de Ito. Querían usar el escaneo facial. Un mes, así que se lo di. Me enviaron un mensaje de texto. Ah, ¿podemos hacerlo de nuevo? Claro, eres mi vecino, absolutamente. Aquí tienes. De hecho, solo voy a darte esto para que puedas usarlo cada mes. Así que les envié un nuevo enlace. Y activé el pequeño botón. Dije recurrente. Bien, recurrente significa que va a ser un enlace desbloqueado que recibirán cada mes del calendario para poder usarlo él y su esposa. Ahora, si él quisiera usar ese enlace tal vez para su hijo, no importa. Solo le di un enlace para usar que ofrece 2 escaneos faciales gratuitos. Hablé con una persona en Polonia hace una semana y media que me dijo que lo enviaron a un grupo de Facebook de 15 personas que tienen en ese grupo y dijeron, primero en llegar, primero en ser servido. Esto tiene 15 escaneos. Así que esa persona creó un enlace que permitía que ese enlace o código se usara 15 veces. Esa persona número 16 que intenta usar ese enlace no funcionará. Bien, así que son los primeros 15 que lo usan. Genial. Persona número 16 intentándolo. No funciona. Eso significa que las primeras 15 personas ya lo usaron. Lo genial de eso es que ella dijo, oye, los primeros 15 en usar esto, que compren esto, obtienen la cosa gratis.
Hay algo como algún tipo de incentivo, no puedo recordar. Y fue algo genial que ella hiciera gratis para que otras personas obtuvieran un escaneo facial gratuito en su propio teléfono con Apple y Android ahora en el RPVG tecnología. Es asombroso hacia dónde vamos con esto. Ahora algunos de ustedes se preguntan, ¿este escaneo facial recuerda mi cara? No. De hecho, ni siquiera en tu propio dispositivo. ¿Puedes encontrar tu imagen facial? No podemos encontrar tu imagen facial. Todo está desidentificado, muy privado. Bien. Lo interesante es que esas 15 personas que usaron ese escaneo facial, la persona que envió el enlace, ella siempre tendrá esos informes de escaneo individuales en su teléfono. Bien, entonces ella puede hablar con ellos sobre los informes. Esas 15 personas que no poseen el escaneo facial no están pagando por él. Descargaron la aplicación gratis y hicieron el escaneo facial en su propio teléfono. Obtuvieron el informe y siempre tendrán el informe en su teléfono. Bien, ahora a lo que nos estamos acercando aquí en un par de semanas es una manera, una mejor historia para contar que narra una historia de estos. Este es el problema o dos en los que deberías enfocarte. Aquí tienes un protocolo de 30 días para usar, porque es un escaneo mensual que puedes enviar a las personas o podrías enviarles uno cada semana si quisieras, tan a menudo como desees. Manualmente. Queremos contar una historia. Queremos darles un protocolo para usar. ¿Qué debería hacer? Todos quieren que se les haga algo, ¿verdad? Como que solo quiero que lo hagan por mí. No quiero preocuparme por nada. Tienes que ser capaz de darles lo más parecido a lo menos posible que hacer, ¿de acuerdo? Y tratamos de ayudar a hacer eso. Así que ese protocolo y esos productos que aparecen en las personas que estás escaneando o que están haciendo los escaneos por su cuenta, teléfono, esperamos tener suficiente confianza para que puedan simplemente ponerse manos a la obra y saber cómo usar esos productos. Lo que no queremos es que no queremos abrumar a tus clientes. Te dije que hace un buen trabajo haciendo que todo sea bastante simple. Sin embargo, el escaneo facial de Itobi es un poco demasiado simple en este momento. Y algunos otros productos por ahí son demasiado complejos. Así que estamos encontrando un punto intermedio. Estamos haciendo lo que estamos escuchando ahora mismo de ustedes que lo están usando. Así que muchas gracias por esos comentarios. Solo queremos seguir haciéndolo cada vez más valioso. ¿De acuerdo? Cada vez más valioso. Así que, volviendo a cuando escaneas a otras personas con el escaneo facial, habrá un patrón que querrás seguir. Contigo mismo y tu familia, pero también con otras personas más que con el escaneo facial de iTobi o el escáner. El escáner utiliza tecnología GSR bioresonancia. Está enviando frecuencias eléctricas sutiles a tu cuerpo cientos de veces durante el escaneo porque Toby, ha tomado todos tus productos y ha subido esas frecuencias. Bien, esos suplementos individuales, aceites, todos tienen una frecuencia única. Así que la diferencia entre esto y el escaneo facial es simple. ¿Cómo estás respondiendo a las frecuencias de los productos? ¿Qué es lo más probable que absorbas? Bueno, bien, ¿cómo estás respondiendo a las frecuencias de los productos y algo emparejándolas porque nuestros cuerpos también tienen una frecuencia en ellos? No es una herramienta de diagnóstico. Debo decir que el escaneo facial de Itobi tampoco es una herramienta de diagnóstico. El escaneo facial de Itobi no es cómo estás respondiendo a las frecuencias de los productos, es cómo estás respondiendo a la vida. Está bien. ¿Cómo estás respondiendo a tu entorno? ¿Qué es? ¿Qué historia nos está contando eso? Entonces decimos, está bien. Así es como estás funcionando. Tu ritmo cardíaco, tu variabilidad del ritmo cardíaco, tu carga de trabajo cardíaca, tu cardiovascular, puntuación, tu puntuación de bienestar, tu edad de bienestar, tu presión arterial, más o menos. Está bien. Esas son métricas. Eso contará una historia. La presión arterial, ten en cuenta, es aproximadamente 93% precisa. Está bien. Todo lo demás es mucho más preciso. Pero cuanto más lo haces, 99.9. Está bien. Cuanto más lo haces, más te mostrará a dónde ir. Presta atención si ves con el tiempo.
Por eso el escaneo facial busca patrones, lo que está sucediendo con el tiempo. Entonces podrás decir, está bien, ¿qué puedo hacer al respecto? Correcto, ahí es donde entran los protocolos, una solución hecha para ti. Thing. El escáner facial de Toby es cómo estás respondiendo a esas frecuencias, así que es un poco diferente ahora. Tomas todo eso y volvemos al principio antes de terminar aquí, y vamos a hacer un par de sorteos más. Ahora tenemos estos instrumentos. ¿Cómo usamos y aprovechamos nuestra voz? Está bien. Tú eres ellos como músico, entonces déjame darte un par de pistas. Durante partes importantes, cuando estás explicando el informe de alguien o tus suplementos o tus productos o tu historia. Solo una nota rápida. Lo mejor que puedes hacer es pausar después de una parte importante, que le da al oyente tiempo para reflexionar sobre ese punto anterior. Bien, entonces tu ritmo de habla va a ser un poco rápido durante las partes no importantes y un poco más logísticas que tienes que decir y sacar como estoy hablando ahora mismo, no es súper lo que sea, no súper importante. Y luego, durante la información importante, disminuyes la velocidad y haces una pausa durante la información importante. Bien, si eso tiene sentido ahora el volumen. El volumen también crea confianza. Así que cuanto más alto hables, por alguna razón u otra, eso invoca confianza. Sin embargo, no quieres ser un hablador rápido y ruidoso. Eso es molesto. Correcto. Pero cuando estás discutiendo algo que es muy importante, si puedes elevar un poco la voz, eso evocará confianza en lo que estás diciendo, porque si estás como, sí, ya sabes, los aceites y suplementos funcionan muy bien para mí. Mi voz no suena muy segura, ¿verdad? Es como bastante silenciosa. Pero los aceites, los suplementos han cambiado mi vida, ¿verdad? Hay cosas en ello. Así que estoy hablando de tu voz ahora mismo. Ustedes tienen este increíble escáner facial. ¿Cómo van a transmitir su historia y unirlo todo? Tu melodía importa. La melodía de tu voz realmente importa. No quieres ser monótono y hablar así todo el tiempo o solo vas a aburrir a la gente hasta la muerte, ¿verdad? Pero si te estás divirtiendo y tu melodía y estás como cantando, por eso la gente recuerda las canciones porque hay melodía en ellas. La gente recuerda tu voz si hay melodía en ella. Vale. Y pausando de nuevo, pausando. Es tan importante. Y escuchar es más importante. Escuchar es más importante. Vale, cuando la gente está hablando, no pienses en lo que vas a decir después. Realmente escúchalos. Es importante. Vale. Y luego repite, está bien repetir cosas y cuanto más repitas a lo largo de tu historia, mejor. Realmente enfatízalo ahí. Muy bien, hagamos un sorteo y luego terminemos aquí. Y antes de terminar y antes de este sorteo, quiero realmente discutir un par de cosas. Así que si tienes un escáner ITO-B, esto es solo como cosas que tenemos que sacar del camino. Si tienes un escáner ITO-B y quieres actualizar al escaneo facial, solo ve a itob.com por ahora y agrégalo al carrito. Sorry, George. No intentes hacerlo dentro de la aplicación. Si lo haces dentro de la aplicación, está bien también. Pero podrías querer considerar hacerlo a través de itobi.com, especialmente si alguien te ha referido. Y para el escáner facial hay un lugar en itobi.com para poner su enlace si te han referido. También, Jonah, ¿cuáles son un par de preguntas que la gente tiene que crees que deberíamos abordar rápidamente y tal vez ponerlo en el chat o si quieres levantar la mano, déjame hablar si eso funciona? Sí, muy bien, John, adelante. ¿Cuáles son algunas cosas de las que podemos hablar con el servicio al cliente?
Y luego veo algunas manos levantadas también, pero John, parece que estás sin silenciar. Deberías poder hablar aquí. Kimberly, voy a ver si esto funciona para ti. No parece que esté funcionando para Jonah. Hola, ¿puedes oírme? Sí, señora. Bien. Recientemente hice un evento de vendedores y estaba realmente ocupado. Y entonces compré el escaneo facial de ti en el retiro de liderazgo. Claro, me encanta. Me encanta el escaneo facial. De todos modos, así que programamos los resultados de Zoom. Y entonces tuve un par de personas que no se presentaron a sus Zooms y una que no respondió en absoluto después de que dije, oye, lo siento, nos perdimos tu Zoom. ¿Recomendarías que envíe un video corto de la primera cosa que apareció en ellos, en sus resultados, como otro tipo de seguimiento y simplemente decir, oye, este es uno de los elementos que veo que podría ayudarte? Sí, Kimber, esa es una gran pregunta. De manera similar con el escáner ITO-B, ¿puedes seguir esa misma receta con las personas que recibieron ese escaneo facial gratuito? Absolutamente. Entonces, sobre eso tienes una perspectiva diferente, ¿verdad? Todavía tienes sus 5 productos principales. Incluso podrías filtrar y ver los 10 principales, pero esa es una excelente manera de volver a involucrarlos el día después de que los escaneas o hacen ese escaneo facial o tal vez 3 días después. Y enviarles un hola. Pensé que esto era interesante. Vamos a llamarla Jane. Hola Jane. Pensé que esto era interesante. Este producto que apareció en tu informe. Tal vez elijas el número 1. Tal vez sea el quinto. No importa. Este producto que proviene de tu informe. Acabo de aprender que hace esto y descubrí que cuando lo usé también hizo esto. Así que Phil sintió encontró. Es algo que siempre puedes usar con las personas. Phil, siento lo mismo que tú. Lo que encontré es, o lo que sentí fue esto, esto y esto, y lo que encontré fue esto, esto y esto. Así que siento lo que estás diciendo. O Johnny sintió lo mismo y lo que ambos encontramos fue esto. Así que Phil sintió y encontró. Y si puedes usar a otra persona además de ti, siento que funciona realmente bien. Es una excusa para volver a involucrar a alguien, Kimberly. Perfecto, chicos. Quiero mencionar esto con lo que dijo Kimberly, y esto era lo que estábamos haciendo en estos eventos en Polonia y todos los eventos a los que asistimos, que ustedes también podrían hacer con el escaneo facial, lo cual es que tienen la oportunidad de ir a exposiciones, organizando un evento por Zoom, cualquier cosa remotamente, cualquier cosa en persona, para luego simplemente dejar que la gente escanee un código QR para hacer un escaneo facial en ese momento o darles un código que creas. Puedes hacer todo eso con el escaneo facial de Itobi, está bien. Puedes crear un código que ofrezca un escaneo gratuito para las personas que los involucra. Una vez que lo hagan, ustedes les presentan productos que luego pueden ir a conocer, pero de nuevo, están locos. No tienen que hacer que escaneen en persona si están en una expo. Pueden decirles, oye, aquí tienes un código. Tomen esto, usen su propio teléfono, escaneen. Solo asegúrense de que haya buena iluminación y recibirán un informe y hablemos de ello. Y ahora tienen la información de una persona para hacer seguimiento con ellos, chicos. No puede ser más fácil que eso. No les están diciendo a las personas que escriban su número de teléfono y un nombre. Saben, solo escanean un código QR, obtienen un escaneo facial gratuito y luego pueden hacer seguimiento con ellos. Qué manera tan increíble de hacer que los prospectos se canalicen hacia su grupo. Está bien. Oye, Sai, Sí. ¿puedo darte un testimonio? Entonces, escaneé a un amigo y creo que lo hizo creo que solo para complacerme. Pero algo apareció en el informe que indicaba que su hígado no estaba funcionando bien. Sí. Terminó en el hospital 2 semanas después con
una insuficiencia hepática aguda. Así que me llamó después de salir del hospital y dijo, debería haber prestado atención. Por favor, oh Dios mío. Y yo estaba como, está bien, cuéntame. Y literalmente terminó en el hospital como inconsciente por unos días. Y ahora se está recuperando de este problema que tuvo por un conducto biliar obstruido. Y así está en recuperación. Y entonces, anoche me pidió que hiciera otro escaneo para ver qué más está pasando en su cuerpo. Wow. Me encanta eso y todo está señalando hacia algo si prestas atención. Es difícil escuchar a nuestro cuerpo tan a menudo como la mayoría de nosotros diríamos que escucha a tu cuerpo. Sabes, especialmente a nuestros hijos, escucha a tu cuerpo. No siempre es fácil y podríamos tener algo que en realidad no podemos escuchar. Podría no pensar que estoy estresado, pero podría estar estresado. Mi cuerpo podría estar estresado. Podría no tener X, Y o Z. O pensar que sí, pero mi cuerpo sabe que sí. Y hay formas de escuchar estos patrones, Kimber. Eso es. Gracias por compartir eso. Sí, gracias. Lo siento, mis nietos estaban corriendo aquí. Como Hola, ¿Me Sai, ¿me escuchas? escuchas ahora? Bien, tenemos tiempo para mostrar rápidamente a todos en el chat cómo hacer un escaneo remoto usando su enlace. Creo, hay algunas personas aquí que están teniendo dificultades. Si podemos tal vez ayudarles a pasar por eso. Es un proceso bastante sencillo. bueno. Dicho y hecho, amigo mío, está bien. Así que rápidamente, chicos. Sé que hemos estado aquí una hora ahora mismo, así que tengan paciencia conmigo si quieren quedarse. Vamos a hacer un par de sorteos más. Pero vamos a pasar por esto. Así que si ustedes no ven el escaneo facial en su teléfono, entonces su aplicación no está actualizada. Actualicen su aplicación. Lo que notarán son un par de cosas aquí. Hacen clic en escaneo facial, pueden escanearme a mí mismo. Podría escanear una lista de contactos. Bien, cualquiera en mi lista de contactos aquí. Me apresuraré a salir de eso para que no vean a las personas. Puedo crear un nuevo individuo para escanear, y así pueden escanear en persona de esas tres maneras. Bien, o puedo hacer un escaneo remoto. Esto me muestra que tengo 284 exploraciones disponibles. Está bien durante este mes del calendario. Está bien, esto es porque tengo 300 exploraciones remotas por mes. Voy a dar a cualquiera en esta llamada. Ustedes pueden, digamos, compartir esto con su equipo o pueden hacer su propio escaneo facial. Pero crearé uno para todos los que estén escuchando en los primeros 50 personas. Está bien. Que quieran usar este enlace pueden usarlo. Está bien. Una vez que la persona número 51 intente usarlo, no funcionará. De nuevo, quiero mostrarles que básicamente estoy creando lo que quiero. Si quisiera, de nuevo, crear que solo 2 personas pudieran usar esto, entonces pondría 2 personas. Está bien, como les hablé de la familia al final de la calle, si quiero decir que 50 personas podrían usar el mismo código y el mismo enlace cada mes. Entonces, activaría esta parte inferior. Vean donde dice recurrente activado. Y luego también puedo elegir una fecha de expiración. De acuerdo, quiero que todos puedan usar esto para el 17 de julio. Ahora, esta grabación se va a reiniciar para muchas personas. Así que antes de que la vean ustedes, las personas que están en vivo, creo que ustedes merecen recibir esto primero. Así que, ya sea que lo envíen a alguien si ya tienen uno o lo usen ustedes mismos, siéntanse libres de hacer lo que quieran con él. Pero ahora miren, voy a presionar crear enlace. De acuerdo. Ahora hay 2 maneras de usar el cupón. De acuerdo, usen el enlace. Así que quien quiera usar esto tendrá que descargar la aplicación eToby de forma gratuita. Hagan clic en escaneo facial y luego verán un botón que dice básicamente canjear. De acuerdo. Pueden canjearlo haciendo clic al ingresar este código 2HCCATOG. Ese código le dará a alguien un escaneo facial gratuito.
Si también quieren tomar una foto del código QR, eso también funciona. De acuerdo, para comenzar el escaneo casi de inmediato. Así que si yo fuera ustedes, tomaría una captura de pantalla, simplemente tomaría una foto con su teléfono celular ahora mismo y luego cuando terminemos, vayan a hacer un escaneo facial. Bien, las primeras 50 personas. Así es como se hace. Entonces, si quisiera compartir esto con ustedes por correo electrónico o por mensaje de texto, simplemente presionaría ese botón de ahí abajo. O incluso podría compartir solo el código QR. Así que ahí está el enlace para compartir. Aquí abajo de nuevo, si quisiera enviar esto por mensaje de texto a alguien, o enviarlo por correo electrónico o ponerlo en Facebook. Ya saben, hay este botón de copiar en la parte inferior izquierda. Tengo un iPhone. Es como ustedes quieran hacerlo. Eso les dará a esas personas un enlace gratuito. Ahora déjenme mostrarles dónde ver esos enlaces si hacen clic en el botón de menú en su teléfono celular. Bien, así que aquí está su página principal. Presionen el botón de menú que está en la parte superior izquierda. Desplácense hacia abajo y presionen enlaces de escaneo remoto. Podrás ver que 0 de 50 personas han usado este enlace hasta ahora. Sitio están teniendo, no creo que estén viendo tu pantalla. ¿Qué? Espera, ¿qué? Sí. Shada. No. Me estás diciendo eso justo ahora. Oh, está bien. Esperen todos. Es una locura. Nadie estaba viendo mi pantalla todo el tiempo. Está bien. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? John. Sí, podemos ver tu rueda, así que sí, podemos ver tu pantalla ahora. Está bien. Dios mío, está bien. Bueno, me escucharon decir todo eso, pero yo estaba pasando por todo esto. De acuerdo. Disparo. Está bien. Así que la cara, me disculpo con todos. Esto era lo que estaba en mi pantalla. Así que la cara puede... Tienes la aplicación, haz clic en el enlace de la cara, lista de contactos, crear nuevo. Esos tres básicamente te permiten hacer un escaneo en persona. El escaneo remoto es cómo envías un enlace a otra persona. Así que escuchas y ves aquí en el... ¿verdad? Dice disponible para 82. Quiero crear un enlace para alguien. Puedo elegir esto, cualquiera con el enlace. Esto significa que cualquiera puede usar este enlace. Está bien, o puedo elegir un cliente. O puedo crear un nuevo cliente. Está bien, porque hay mucha gente en esto. Está en Zoom. Solo voy a decir que cualquiera puede usar este enlace y las primeras 50 personas, quiero decir, estaba haciendo todo esto todo el tiempo que estaba hablando. Eso es gracioso. Las primeras 50 personas pueden usar esto. Está bien, y luego puedo decir que esto es recurrente o no recurrente y luego puedo hacer la expiración aquí abajo. Así que este expirará el 17 de julio. ¿Está bien? Hola, lo siento. ¿Puedes también mostrar a los que actualmente no tienen? Escaneo facial, cómo hacer, cómo canjear el enlace son... Sí, ¿Puedes hacer eso también? sí. Entonces, si no posees el escaneo facial y alguien te lo envía, lo que harás es asegurarte de que el escaneo facial se muestre aquí y en lugar de esto, pantalla. Hay un vamos a ver. Vamos. Sí, puedo hacer esto aquí. Hagamos esto bien antes de que haga eso. Déjame mostrarte dónde buscar los enlaces de escaneo remoto y voy a darles este código, así que quiero que tomen una foto de esto. Esto es lo que estaba diciendo antes, tomen una foto de esto y las primeras 50 personas que usen esto pueden hacer un escaneo facial gratuito que puedes compartir con otras personas. Bien, así que ese código de enlace hay dos maneras de canjearlo, poner ese código o usar el código QR. Así que ahora lo que haré y de nuevo eso expirará el 17 de julio y puedes ver aquí en el menú en la parte superior izquierda. Y hago clic en enlaces de escaneo remoto. Puedes ver a cualquiera que lo haya usado. Si han usado el enlace, entonces muestra su dirección de correo electrónico allí. ¿Sabes? Así que esto es solo una cuenta de demostración. Pero, de todos modos, déjame mostrarte. Déjame cerrar sesión de esto. Bien, así que porque ahora estoy desconectado, creo que hay una manera de mostrar esto rápidamente.
También te envié el PDF para la guía de flujo de escaneo remoto del cliente en Slack. Te lo envié por mensaje directo. También puedes usar ese. Oh, ¿está bien a través de texto o qué? Está en nuestro Slack. Te lo envié por mensaje directo. Bien, ustedes están recibiendo un pedazo de como todo lo que nosotros... Pero está bien, no hay nada que ocultar aquí. Está bien. Oh, está bien. Así que sí, básicamente esto es lo que quería mostrarte. Entonces, una vez que descargues la aplicación, verás esto. Iniciar escaneo remoto, aquí es donde haces clic. Y luego, tus clientes verán esto. Hay dos maneras, ¿verdad? Pueden escanear ese código QR o pueden ingresar el código. Está bien, el código es nuevamente ese código que te envié. Que ustedes deberían haber tomado una foto de eso es lo que van a hacer cuando hagan clic en ingresar código o pueden usar el código QR. Es así de simple después de eso. Solo van a hacer un escaneo facial gratuito. Solo quiero asegurarme de que la iluminación sea buena. Y luego sí, siempre tendrás el informe de esa persona en tu teléfono también y ellos siempre tendrán eso en su teléfono. Así que cuando ustedes miren sus escaneos pasados, no solo verán ahora sus escaneos de I2B, sino que también pueden deslizar y ver sus escaneos faciales. Pero sí, así es como funciona. Es bastante simple. Bien, entonces solo asegúrate de que bajen en esta página. Algunas personas se lo pierden. Ellos hacen clic en iniciar escaneo muchas veces, pero no saben que necesitan desplazarse un poco hacia abajo y hacer clic en esos dos botones. Michelle, probablemente deberíamos arreglar eso. Y luego... Sí, así que bastante impresionante. Siempre puedes ir a esos informes pasados y ver sus informes también con el escaneo facial o tendencias. Y puedes mostrar tendencias, puedes ver que hay una frecuencia cardíaca justo ahí. Puedes mostrar tendencias por diferentes métricas. Bien, así que si ustedes también quieren este PDF, vamos, se los daré también. Bien, voy a apresurarme y dejar de compartir y... Entonces, supongo que dejaré de compartir mi teléfono. Empieza a reflejar y luego hagamos el sorteo. Está bien con este sorteo. Ustedes han sido increíbles. Tan pacientes, nos hemos pasado de tiempo. Vamos a elegir a 3 personas diferentes. La primera. De hecho, hagámoslos todos iguales y déjame asegurarme de que tengo a todos aquí. Michelle, todos. Esto está actualizado. Bien, ahora sí ya has ganado y entonces lo haremos de manera diferente. Está bien. Así que este es, recibirás tu elección de 3 meses gratis de un escaneo facial de I2B o el escáner I2B. 3 meses gratis. Si no tienes ninguno de esos, puedes elegir o un crédito de PayPal de $50. Está bien, vamos a hacer 3 de esos ahora mismo. Y luego el cuarto, el último. Vamos a hacer algo un poco interesante aquí. Veamos, ¿hay alguien aquí que sea diamante o superior? Y si lo haces, danos un sí en los comentarios. Veamos aquí. No hay diamantes ni más arriba aquí. Está bien. Bueno, manifesté todos los días. Sí. Increíble, Emma. De acuerdo. Hagamos esto con estos 3. Si alguien está, házmelo saber. Sé que en el último tuvimos algunos. En el último seminario web que hicimos. Oh, hay 2 más aquí. Definitivamente quiero asegurarme de obtener esos. Okay. Founder in Poland. Heck yeah. Lo manifiesto todos los días. Me encanta eso. Sucederá. De acuerdo. Nuevamente, 3 meses gratis de escaneo facial o 3 meses gratis de escáner ITO.
Ahora puede que ya lo tengas, ¿verdad? Podrías simplemente querer $50 de PayPal. Así que aquí vamos. Hagamos 3 ganadores seguidos y luego terminaré subiendo todos estos PDFs. Un resumen de esto y luego saldremos de su camino. Está bien. Génova o Ginebra. Me encanta eso. Buen trabajo, mi amigo. Háganos saber. Llevaremos un registro de todo esto. Tengo un equipo ayudándome aquí. El próximo ganador. Jennifer. Casi dije Stephanie, pero creo que es Jennifer. Buen trabajo, Jennifer. Muy bien. Y por último, pero no menos importante. ¿Quién va a ganar? ¿Quién será el último ganador aquí? Muy bien. Eso es difícil, Karen. Está bien. Buen trabajo, chicos. Gran trabajo. Chicos, ayúdenme. Escriban eso, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de compartir ahora. Les voy a enviar todos estos PDFs muy rápido, ¿de acuerdo? Siempre está justo ahí. Muy bien, aquí vamos. Vamos a los chats. Ustedes van a querer buscar estos en el chat y pueden compartirlos con sus equipos si no están traducidos. Y si los quieren traducidos, búsquenlos en el grupo de Facebook al que pertenecen. Está bien, parte de su grupo aquí. Bien, entonces, chat presionando el signo más. Subir desde mi computadora. Bien, aquí está el primero que es el estudio de caso de Itobi. Bien, 10 maneras. Itobi ha ayudado a las personas y lo que han aprendido de ello. Bien, entonces aquí está el PDF. El siguiente es la guía de campo, que es el seminario web que hicimos hoy. Básicamente un resumen de eso. Bien, es un... Ups, acabo de dejar caer algo. Es la guía de campo. El último es lo que Michelle me acaba de enviar. Y de hecho ya tenemos esto traducido a diferentes idiomas. Así que si vas a Itobi, pero te lo enviaré de todos modos, si vas a Itobi. Veamos, hice. Ahí nosotros. Ve a .com y haz clic en recursos. Podrás encontrar un montón de contenido allí que te ayudará especialmente en tu idioma nativo. Está bien. Así que... Ahora, Mimi dijo que no te deja abrir. ¿Le está pasando eso a alguien más? Ahora me pregunto cuál. Guía de campo. Chantel, ¿te dejó abrirlos? Bien, todos se abren para ti, al menos en todos ellos. Bien, todos los demás pueden abrirlos, Mimi. Tal vez quieras intentarlo de otra manera. Quizás en tu teléfono en lugar de la computadora. Pero sí, deberían estar aquí. Para todos. Mira eso en el chat. Si desplazas hacia arriba, verás todos los PDF allí. Así que... Muy bien, con eso nuevamente esta grabación está regresando a todos. El servicio al cliente es soporte en itobi.com. También tenemos nuestro número de teléfono allí, así que si desplazas hacia abajo en itobi.com, puedes desplazarte hacia abajo al final para encontrar nuestra información de contacto. Puedes llamarnos o enviarnos un correo electrónico a soporte@itobi.com. Te ayudaremos. Puedes enviarnos un correo electrónico en tu idioma nativo. Estamos aquí para ayudarte. También tenemos un grupo de constructores de negocios de Itobi. No hemos estado activos en los últimos 90 días o algo así, pero voy a empezar a poner más contenido allí para individuos. Así que ten paciencia con eso. Sí, muchas gracias por unirte a nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Siéntete libre de desconectarte si quieres quedarte y hacer 1 o 2 preguntas. Siéntete libre. Me encantaría responder cualquier cosa actualmente, así que... ¿Qué haces para el descuento o anual trimestral? Sí, haría un descuento. ¿Harías un descuento para anual o trimestral? Creo que entiendo lo que quieres decir. Con el escaneo facial solo tenemos la opción mensual. Estamos sacando una opción anual, pero no un plan de por vida. Y eso llegará en un mes, más o menos. Así que sí, Allison.
si quieres decirme a qué te refieres con trimestral. Descuentos. Pero sí, si pagas anualmente por el escaneo facial, tendrás un pequeño descuento por eso. Así que cuando tengamos la opción anual disponible, enviaremos un correo a todos diciendo, hola, si quieren pagar anualmente, ahora pueden hacerlo y aquí está un descuento. Karen, sí, tomemos nota de eso, Michelle, Jonah, y enviemos un correo a ella. Karen, nuestros archivos. Además, chicos, la razón por la que no podemos ofrecer un plan de por vida con el escaneo facial es porque rostro ilimitado, podríamos hacer un plan de 10 años, ya saben, si quieren algo así, o quizás de 5 años, pero no podemos hacer uno de por vida. Pero definitivamente podemos considerar un plan de 5 años y hacer algo como un descuento profesional para eso. Es solo que es muy diferente a nuestro escaneo facial, Toby. Así que los costos, todo es simplemente diferente. Allison, sí, él compró el tuyo directamente. ¿Alguna otra pregunta? Karen te enviará eso por correo electrónico. Si tienes otro grupo como una gran línea descendente y estás como suspirando, quiero que solo vengas a entrenarnos y, ya sabes, tal vez agregar valor a nuestro grupo. Haznoslo saber en Support Out of Toby Calm. Me encantaría tener como 10 o más personas en ese grupo en lugar de solo 3, solo por mi tiempo. Si estás interesado nuevamente en aprovechar y amplificar tu voz, extenso, práctico, incómodo, tipo de experiencia, entonces sí, danos tu emoji de corazón si estás interesado en ser uno de esos 30 individuos que experimentan eso, ¿de acuerdo? Eso ayudará a contar tu historia y te ayudará a tener más confianza al usar tu voz. Muy bien, ¿cómo explicarías la diferencia entre el escaneo facial y el escaneo tradicional en persona? En términos de validar o validación los resultados. Sí, gran pregunta. Entonces tenemos el escáner Toby que ya conoces. La tecnología de respuesta galvánica de la piel ha existido por más de 100 años. Está bien. Las personas entienden la bioresonancia o la bioimpedancia. Es más bien bioresonancia, que son biomarcadores. Entonces, ¿cómo funciona esencialmente? Es que nuestros cuerpos tienen un rango saludable de frecuencias. Entonces, estoy hablando del escáner iToby ahora. Y simplemente estás respondiendo a las frecuencias de esos productos. Es como una prueba de detector de mentiras. Está bien. Podemos decir cómo estás respondiendo a las frecuencias de estos productos basándonos principalmente en la dieta, el estrés y el sueño. Entonces decimos, está bien, has tenido una respuesta más extrema a las frecuencias de estos productos. Vamos a mostrarlos en orden. Está bien, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y con el tiempo verás algunas similitudes de productos que están apareciendo cada vez más, especialmente al escanearte a ti mismo. Aquellos que la ciencia está muy validada, ha existido durante mucho tiempo y, aunque no es una herramienta de diagnóstico, sí ayuda a contar una historia sobre cómo te encuentras en ese momento tomando una instantánea de tu experiencia con las frecuencias de esos productos y también las frecuencias de tu cuerpo en ese momento. Esa ciencia ha existido durante mucho tiempo. Solo quiero dejar eso claro. Se encuentra en otros dispositivos médicos. Puedes ir a verlo. Mira la respuesta galvánica de la piel y luego también estudia la bioresonancia. El escaneo facial de iToby es diferente, ¿verdad? Está utilizando nuestra tecnología PPG. Ve a mirar eso. El iToby o el rostro, ahora con cámaras y cosas así, pueden obtener mucho más detalle. Básicamente la cámara está mirando debajo de tu piel y observando tus sutiles microcambios y capaz de detectar tu ritmo cardíaco. También podrías validar eso poniéndote un reloj de Apple y haciendo un escaneo espacial. Asegúrate de que la calidad sea buena. Cuanto más precisa sea esa calidad, más precisa será la información. Así que cuando hagas un escaneo facial, verás que hay estrellas allá arriba. Quieres asegurarte de que se detecten 3 estrellas o más durante el escaneo. Está bien. Esa es la calidad del escaneo mientras haces tu escaneo facial. Mira tu reloj de Apple. Inicia ambos. Está bien para medir tu ritmo cardíaco y validar eso. Está bien.
Asegúrate de que eso sea preciso. Lo he hecho muchas veces. Así que ese ritmo cardíaco y toda esa otra información ahora con tecnología e inteligencia artificial y 500.000 conjuntos de datos que tenemos acumulado. Podemos tomar eso y aprender mucho sobre nuestros cuerpos, nuestro estrés, nuevamente micromovimientos que ni siquiera podemos ver a simple vista. A simple vista y podemos detectar eso, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, la cara se trata más de patrones a lo largo del tiempo. No es tanto que me escanee hoy y esto es exactamente como mi cara y esto es exactamente lo que debería hacer. Es que quiero escanearme, enfocarme en el problema o seguir los protocolos, pero realmente prestar atención a lo que esto está diciendo en los últimos 6 meses. ¿Qué he estado aprendiendo? ¿Qué he aprendido en los últimos 3 meses? Y entonces toma algo de tiempo. Contar esa historia y sí, es un poco diferente, ¿verdad? Es cómo estás respondiendo a la vida en lugar de cómo estás respondiendo a las frecuencias de los productos. Así que sí. Ahora, Jona, ¿quieres decir algo a... Sí, solo iba a decir que esta es en realidad una de las preguntas que muchos de nuestros clientes plantean y nos han preguntado especialmente cuando lanzamos por primera vez, y me alegra que alguien lo haya preguntado y que lo estés abordando. Muchas de las preguntas son cuál es la diferencia o siempre hay una pregunta de si debería, ya sabes, usar este o ese otro y es, es genial que no estás viendo, estás explicándoles la diferencia porque puedes usar ambos porque muestran diferentes cosas. Y la pregunta que tendría para ti sería que, como última pregunta, ¿cuál sería, ya sabes, un consejo que tendrías para nuestros suscriptores sobre el escaneo facial? Cuando sus clientes les preguntan, porque eso es algo que muchos de nuestros clientes nos han planteado, es con una preocupación de cómo introducimos el concepto de cara si están tan acostumbrados al GSR. Y porque la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pero, sabes, debería usar este o aquel, y esa es una pregunta que surge mucho. Y he escuchado eso. Gracias por mencionarlo. Yo no creo. Personalmente tener uno es mejor que el otro. Realmente no lo creo. Son simplemente diferentes. Tener ambos creo que te permite lograr más. Es casi como tener... Sí, estoy tratando de pensar en herramientas en mi caja de herramientas, como tengo una que puede hacer algo, tengo otra que complementa eso, así que ahora puedo hacer más, no puedo pensar en una analogía, porque mi mente está por todas partes, pero son diferentes. Así que diría que mi respuesta a eso sería que depende de lo que estés buscando. Está bien, haría una pregunta. Porque si estás usando esto solo para ti y tu familia, lo cual muchos de nuestros clientes hacen sorprendentemente, algunos de ellos no están usando I Told Me en absoluto para construir su negocio, pero son clientes y eso es genial. Y solo quieren tener esto. Quien sea su patrocinador les envía los productos o los ordenan de ellos o los piden en línea y son clientes, así que solo depende. ¿Qué estás tratando de lograr? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Sabes que el escáner va a lograr esto para ti? Y luego el escaneo facial lograría esto para ti. Lo que son, ya lo he mencionado, pero permíteme reiterar, si es para tu salud y bienestar, lo cual, de nuevo, estás hablando con tus clientes y estás hablando con ellos. Así que esto se refiere a ti y a ellos si estás buscando mejorar tu salud y bienestar. Tienes un par de opciones para hacerlo, ¿verdad? Tienes muchas opciones, ¿verdad? Pero estoy hablando de con yo, Toby, tienes nuestro ADN si vives en los Estados Unidos. El ADN es una forma de establecer un punto de referencia. Es a lo que estás predispuesto a ser deficiente. Está básicamente diciendo que siempre vas a tener bajos niveles de cobre, así que podrías querer tomar un suplemento. Está bien, hazlo. Y luego hay una manera de cómo
Evaluar dónde te encuentras a lo largo de tu viaje de por vida, que es a través de análisis de sangre u otras formas de averiguar si tienes bajos niveles de cobre. ¿Eso está funcionando? Ese es el producto de nuestro ADN, 80 rasgos diferentes. Es un producto increíble si vives en los Estados Unidos, nuevamente a nivel internacional. Estamos trabajando con una empresa de Polonia, de hecho, que hace análisis de laboratorio. Está bien para todos los clientes internacionales. Esa es una historia diferente. Hace cosas diferentes. El escaneo facial es algo que creo que una vez a la semana o una vez al mes es suficiente. Está bien. ¿Estás averiguando qué está pasando? ¿Cómo estás funcionando? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás estresado? ¿Cuál es tu nivel de sangre? ¿Sabes cómo está tu presión arterial? ¿Tienes problemas de ritmo cardíaco? Mira, estás observando tendencias. Por eso mostramos tendencias. Estás observándote a ti mismo y cómo estás funcionando, lo cual creo que es muy importante, especialmente a medida que envejecemos. Esto es algo muy aplicable para las personas en el ámbito de la salud, ¿verdad? Especialmente, ya sabes, personas mayores que tal vez no pueden pararse en cosas y como estoy, ¿sabes? Haciendo, ya sabes, no tengo un manguito todo el tiempo. No puedo pararme en algo y agarrar algo y resolver todo esto. Esta es una manera excelente de hacer un chequeo contigo mismo. ¿Y cómo estás respondiendo a la vida? No creo que haya algo ahí fuera ahora mismo que sea más accesible, más fácil de usar, que te ayudará a observar esos patrones a lo largo del tiempo. Ahora, desde un aspecto empresarial, absolutamente imprescindible, creo, tener ambos porque puedes enviar escaneos remotos a las personas para volver a involucrarlas. Puedes darles un código QR, pueden ir a hacerlo allí o un código que pueden escanear ellos mismos cuando quieran en su propio teléfono. Y luego puedes tener puntos de conversación con ellos y hacer seguimiento con ellos de forma remota. Hubiera sido increíble tener eso durante el COVID, ¿verdad? Si hubiéramos tenido el escaneo facial. Entonces, sabes, algo así es tan aplicable si tienes equipos que no son súper accesibles dentro de la distancia de conducción. Si tienes personas para volver a involucrar, es tan fácil enviarles un escaneo remoto, chicos. Es increíble. Está bien, si tienes exposiciones de nuevo y si no quieres darles solo un escaneo, lo cual hago durante mí. Sabes que en eventos les doy un escaneo y Toby gratis, pero también, oye, aquí tienes un escaneo facial gratis. Puedes ir a hacerlo más tarde, está bien. Ambos, el escáner y Toby, es más. Podría escanear cada 3 días todos los días para ver qué aceites difundir una vez a la semana a la misma hora. Del día funciona mejor igual con el escáner facial. Y eso es algo ya que puedes tener más chequeos. Creo que con el escáner y Toby. Y luego cuando estás escaneando a otras personas que una vez al mes escanea para tu línea descendente o tus amigos o a quien estés presentando productos también funciona una vez al mes. Está bien, configurándolos y luego volviendo a reunirte con ellos en persona. Ahora, me encanta lo presencial si tienes esa oportunidad de que experimenten y toquen y sientan y eso tiene sentido para las personas. Tener sensores que envíen algo a mí y yo respondo, la gente está acostumbrada a eso. Eso es algo divertido y atractivo para hacer en persona. Así que es una experiencia diferente y decir, está bien, aquí está a lo que estás respondiendo. Aquí están los 7 productos principales a los que tuviste la mejor respuesta en este momento. Ahora veamos la voluntad emocional y los sistemas corporales que aún no tenemos. En el escaneo facial de Itobi. Y ahora estás contando una historia en el sentido emocional, prestando atención a la categoría principal a la que tuvieron la mejor respuesta. Estás contando una historia en los sistemas corporales. Sabes que está prestando atención a la categoría principal a la que tuvieron la mejor respuesta, así que puedes simplemente sentarte con las personas y escuchar. Involúcrate en ese sentido en ambos casos. Descargan la aplicación Itobi. Tienen sus informes en sus teléfonos y tienen algo que mirar y con suerte los estás atrayendo hacia tus productos. Ahora estoy hablando realmente rápido. Con la gente probablemente revisaría mis pulsaciones un poco rápido ahora. Pero John, ¿qué otras cosas sabes que puedo responder? ¿Qué otras preguntas tenemos? Definitivamente estamos fuera de tiempo, así que cualquiera puede desconectarse cuando quiera, pero me encanta responder preguntas aquí si la gente las tiene.
Así que creo que la pregunta más frecuente es la diferencia porque muchas de las personas nuevas, incluso las que nunca han tenido un escáner GSR, están familiarizadas con nuestro escáner, así que esa fue la primera pregunta que tuvieron. Y luego creo que respondiste muchas de las cosas que la gente ha preguntado y cuando lanzamos, así que creo que cubriste una buena parte de realmente todas las preguntas urgentes, así que sí, Y sí, bien. bien. Y tenemos que recordar que hemos tenido 10 años y medio, casi 11 años con el escáner Itobi, construyendo los informes, ya sabes, aprovechando asociaciones y construyendo todo eso igual con el ADN. Hemos tenido 5 años con eso. Hemos tenido solo unos pocos meses. Bueno, hemos estado desarrollando el escaneo facial de Itobi durante aproximadamente un año, pero solo unos pocos meses en manos de la gente. Estamos aprendiendo, vamos a iterar mucho, mucho más rápido para ofrecerles un mejor producto, un mejor informe y con suerte más simple. Eso es, ya sabes, una alternativa a lo que ya está ahí fuera, que he escuchado que es definitivamente más complejo. Toma mucho para descifrarlo. Estamos tratando de simplificar todo y darles las herramientas que necesitan. Así que si no tienen los PDFs, envíenos un correo electrónico a soporte@itobi.com. Estamos encantados de enviárselos y realmente aprecio a todos en esta llamada. Gracias por unirse a nosotros y nos veremos en un par de semanas. Lo haremos de nuevo, así que mantente atento a cuándo se lanzarán. También, si quieres ser parte de nuestro programa de mensajes de texto, envía un correo electrónico a soporte@itobi.com. De esa manera podemos simplemente enviarte un mensaje de texto si no eres parte de él. Y de esa manera recibirás un mensaje de texto para que siempre puedas ver cualquier promoción que tengamos. Siempre recibirás un mensaje de texto, así que solo envía un correo electrónico a soporte@itobi.com y di, hola, aquí está mi número de celular, incluso si solo tienes WhatsApp. Te añadiremos para que no te pierdas ninguna promoción, ningún seminario web, ni nada. De todos modos, ustedes son increíbles y nos veremos la próxima vez. Gracias.